Bueno chicos, en este video nos vamos a dedicar a la división de polinomios, que si, digamos, comparamos con el resto de las operaciones, suma, resta y multiplicación, es la más difícil. Tenemos que diferenciar dos tipos de divisiones. Existe la división clásica o tradicional, que es tradicional, que es como hacían cuando eran más chicos, que hacen el pichulín ahí y el rulito acá. Esa es la tradicional, es feita. Y después está la división por la regla de Ruffin, que es mucho más sencilla, pero tiene un problema, no se puede utilizar siempre. Después vamos a ver cuándo se puede utilizar. Entonces, vamos a empezar por la tradicional. Como dije recién, la tradicional es general, clásica, es la que puedo usar para cualquier división entre dos polinomios. Esta la puedo usar siempre. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. A ver, vamos a suponer que nosotros tenemos dos polinomios que queremos ir a dividir. Por ejemplo, 4x al cubo menos 6x más 8, al cual lo quiero dividir por el polinomio x cuadrado menos 2. Bueno, dividendo y divisor. Este va a ser quien divide. Entonces, al polinomio dividendo lo tengo que copiar completo y ordenado. Entonces, fíjense que está ordenado porque están en forma decreciente sus exponentes, pero no está completo. Entonces, nosotros vamos a tener que escribir 4x al cubo más 0x cuadrado menos 6x más 8. Y el segundo polinomio lo tengo que tener ordenado, no es necesario que lo tenga completo. Así que voy a escribir así como está, porque en este caso está ordenado. ¿Qué voy a ir a hacer ahora? Vamos a borrar esto, así no nos mareamos. Ustedes tienen que mirar el primer término del polinomio dividendo y el primer término del polinomio divisor. Y acá tendrían que pensar, ¿qué voy a escribir acá para que multiplicado por x cuadrado me dé exactamente 4x al cubo? Entonces, para no estar pensando ni adivinando, puedo hacer algo muy sencillo, que es lo siguiente. Y dividir este por este, y me va a dar exactamente quién va acá. Entonces, en cálculos auxiliares vamos a poner 4x al cubo dividido x al cuadrado. Y sin darse cuenta, estamos ya repasando la división de monomios. Fíjense, ¿ves? 4x al cubo dividido x cuadrado. ¿Cómo se dividen los monomios? Divido número con número y letra con letra. 4 dividido 1 me da 4. Y para dividir dos variables, o sea, la misma variable, para dividirlas se aplican las propiedades de la radicación. Iguales letras que se estaban dividiendo, se restan los exponentes. Así que 3 menos 2 me da 1. Es decir, que me dio 4x. Ahí descubrí el que tengo que poner acá. Bien. ¿Qué haces ahora con este 4x? Vas a multiplicarlo por cada uno de los términos que están acá y los vas a ubicar debajo del polinomio dividendo. Entonces, puedo empezar por el orden que quiero, porque tengo que hacer las dos divisiones. Tengo que multiplicar por menos 2 y por x al cuadrado. 4x por x al cuadrado me va a dar 4x al cubo, entonces la pongo debajo de x al cubo. Y 4x por menos 2 a mí me da menos 8x. Ojo acá, lo tengo que escribir debajo de esta columna. Entonces voy a poner el menos 8x acá. ¿Qué voy a ir a hacer ahora? Voy a restar las expresiones, porque razónenlo en una división común. Ponele que vos tenías 11 dividido 2. ¿Vos qué hacías? Pensabas un número que multiplicado por 2 se acerque lo que más puedas a 11, en este caso sería 5, y vos decías 5 por 2, 10, al 11, 1. ¿Qué es ese al 11, 1? En realidad los estoy restando. Y en realidad, si yo pongo el 10, restaría estos dos y acá me quedaría 1. Bueno, esa resta, yo acá la necesito expresar y la voy a efectuar entre este y este polinomio. Ahora, si razono la resta y leyeron la tarea, ¿qué va a pasar? En la resta, lo que se hace es cambiarle los signos al segundo polinomio. Entonces, este 4x a la 3 te va a quedar como menos 4x a la 3, y este menos 8x te va a quedar como más 8x. Ahora vas y haces la cuenta. Tengo 4, me roban 4, chao, me quedé con 0. Este ya daba 0, y ahí, borré sin querer la x. Y ahora es, debo 6 y tengo 8, así que me quedé con 2. Y este no lo usé, así que lo vuelvo a bajar. Fíjense entonces que lo que me quedó es esto.
Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo seguir dividiendo. Fíjense qué cortita fue esta división. ¿Por qué no puedo seguir dividiendo? Porque el resto que me está quedando es de menor grado que mi divisor. O sea que esta cuenta terminaría acá. Por supuesto que los polinomios no son divisibles, porque no me dio de resto cero. Y ahí terminé esta división. Vamos a hacer otra un poco más difícil. Vamos a hacer el polinomio. Vamos a hacer una cosa, ya los voy a escribir completos y ordenados, así no renegamos en escribirlo dos veces. 8x a la cuarta menos 2x a la 3 más 4x a la 2 más 0x, porque no estaba, menos 5 dividido 2x menos 1. Bueno, ya me tomé el trabajo de escribirlo completo, ordenado, hermoso, todo lindo. ¿Qué hago entonces? Miro el primero con el primero y hago la respectiva división. 8x a la cuarta dividido 2x. 8 dividido 2 me da 4, y x a la 4 dividido x a la 1 me va a dar x a la 3. Ese es el que tengo que escribir acá, 4x al cubo. Y ese 4x al cubo va a ser multiplicado por todos los integrantes de mi divisor, todos los términos. 4x al cubo por menos 1 a mí me da menos 4x al cubo, lo escribo debajo de las x al cubo. Y 4x al cubo por 2x me va a dar 8x a la cuarta. Y como estoy restando, le cambio los signos. Este me va a quedar en negativo y este me va a quedar en positivo. 8 menos 8, chao, se fueron, que quiero hacer esto. Y acá es, debo 2 y tengo 4, así que me quedé con 2. Como el resto no lo sé, lo voy a bajar igual. Ahora, fíjense que el resto que me está quedando es de un orden mayor que mi divisor, o sea que puedo seguir dividiendo. ¿Qué voy a hacer? El mismo procedimiento, es decir, voy a tomar el primer término del polinomio que me está quedando y lo voy a volver a dividir por el primer término de mi divisor. O sea, en este caso voy a hacer 2x al cubo dividido 2x. 2 dividido 2 da 1, así que ese no lo escribo, no es necesario. Y x a la 3 dividido x me va a dar x al cuadrado. O sea que yo me tengo que escribir, mi siguiente término de mi cociente va a ser x al cuadrado. Multiplico. X al cuadrado por menos 1 me da menos x cuadrado. Lo escribo debajo de las x cuadradas. Y x al cuadrado por 2x me va a dar 2x al cubo. El perro no está entendiendo que yo tengo que dar clase. Cambio los signos, este queda en negativo, este queda en positivo. Fíjense que se me cancelan, siempre se me van a cancelar porque tengo a propósito lo que necesito para que me den iguales. Bien, sigo. 4x al cuadrado más x al cuadrado me va a dar 5x al cuadrado. Y esto no lo usé, así que los bajo como están. Bien, ¿a quién tengo que hacer ahora? Bueno, a ver, ¿tengo que seguir dividiendo? Fíjense que sí, porque esto todavía es de grado mayor que mi divisor. Así que tomo el 5x cuadrado y lo divido por 2x. Bueno, hecho a propósito para que dé feo. ¿Qué quiero decir con esto? 5 dividido 2 me da feo, me da 2,5. Dos opciones. O escribo 2,5 o escribo 5 medios. Por supuesto que siempre es más lindo escribir la fracción, porque si llega a ser periódico, estaría cortando el número innecesariamente. Y x2 dividido x me va a dar x a la 1. O sea que yo acá tengo que escribir 5 medios x. Se me está terminando el pizarrón. Bien, 5 medios x por menos 1 me da menos 5 medios x. Y 5 medios x por 2x, 5 medios por 2 me da 5 y me da 5x cuadrado. Otra vez voy a restar, así que cambio los signos. Yo me los cambio con otro color para no marearme y acordarme que los cambié. 5 menos 5, chao, te fuiste. 0 más 5 medios me estaría dando 5 medios x menos 5. Vuelvo a revisar. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. ¿Por qué? Porque todavía el resto no es más chico que el divisor. Es decir, esta va a ser la última vez que podamos dividir. ¿Por qué? Porque son del mismo grado. Ya la próxima vez no se puede. Y eso será parte del resto. Así que otra vez tomo el primer término, que en este caso es 5 medios x, y lo divido por 2x.
complico la vida. Es 5 medios dividido 2. Voy a la calculadora y me entero que eso da 5 cuartos. Y x a la 1 dividido x a la 1, se restan los exponentes, me da x a la 0, todo el número elevado a la 0 da 1, así que quedó 5 cuartos. Bueno, esto está feíto, no me entró, lo voy a escribir acá. Debería haber escrito todo a continuación. 5 cuartos por menos 1 me va a dar menos 5 cuartos. Y 5 cuartos por 2x me va a dar 5 medios x. Y como ahora tengo que restar, le cambio los signos. Y, por supuesto, que este se me va. Y ahora hago menos 5 más 5 cuartos, que no lo estaría pudiendo hacer mentalmente. Menos 20 más 5, menos 15 cuartos. Ahora sí, este es el resto. ¿Por qué? Porque esto es de un grado menor que mi divisor, porque esto es de grado 0 y esto es de grado 1. Entonces, cuando ya el resto que me va quedando es de un grado menor, ya sé que no puedo dividir más. Así que, ¿qué puedo responder a partir de esta cuenta que realice? Puedo decir que los polinomios no son divisibles porque el resto no me dio 0. Puedo decir que el cociente de esta división fue 4x al cubo más x cuadrado más 5 medios x más 5 cuartos. Ahora bien, si ustedes se organizan de esta manera y cambian los colores y hacen todo esto, no les va a costar dividir. Ahora, ¿qué pasa si puedo dividir por Ruffini? ¿Qué es eso? A ver, la división por Ruffini es una pavada, es súper mecánica, es re fácil, pero tiene la limitación que les dije al principio de que solo se puede aplicar en ciertas situaciones. ¿En qué situación yo voy a poder dividir por la regla de Ruffini? Yo voy a poder hacerlo cuando tenga un polinomio cualquiera, que lo llamamos p de x, pero el divisor tiene que tener la forma x menos a. Es decir, x menos un número. La x sola. Sin un 2 adelante, sin un 2 adelante. Sin un cuadrado, sí, sin un cuadrado. La x sola. Y más o menos un número. Por ejemplo, x menos 6, x más 3, x menos 1. Todos esos son divisores por los cuales se puede aplicar Ruffini. Ahora, el de recién, que era 2x menos 1, no se podía. Porque tenés el 2 este. X cuadrado menos, no me acuerdo cuál era, menos 2, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque tenés el cuadrado. En esos casos no te queda otra que ir a hacer la división tradicional. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a borrar esto también. Ahora entonces vamos a ponerle regla de Ruffini. A ver, si yo tengo el polinomio p de x, ¿qué es? X a la 3 menos 2x más 9x cuadrado menos 4. Y mi polinomio divisor, o sea q de x, va a ser x menos 2. Bueno, ¿puedo ir a hacerla por la división tradicional? Sí, hacela, no hay ningún problema. La tradicional se puede hacer cualquier tipo de división. ¿Te conviene aprender Ruffini? Sí, por supuesto. Miren qué fácil es. Voy a armar un cuadrito y acá arriba tengo que poner los números que acompañan a las x de mi polinomio divisor. Es decir, tengo que poner los coeficientes. Yo, por una cuestión de orden, hago trampa y primero me organizo. A ver, digo, a ver, ¿qué grado es esto? Es de x a la 3. Entonces después tiene que venir x a la 2. Y después tiene que venir el término con x y después tiene que venir el número. Y ahora sí voy y pongo los coeficientes. Esto es para organizarme, o sea, no es necesario. Fíjense que con x a la 3 hay un 1, porque no hay nada. Con x a la 2 hay un 9. Con x hay un menos 2. Y el numerito solo es el menos 4. Acá tengo que poner el opuesto del número que estoy viendo acá. O sea, como estoy leyendo menos 2, voy a ir a poner 2 positivo. En realidad lo que estoy haciendo es poner el número que hace 0 a esta cuenta. ¿Sí? Entonces, en este caso puse 2. Una vez que yo armé Ruffini, es súper mecánico lo que tengo que hacer. El primer número va a bajar acá, donde me voy a encontrar después con un montón de números que van a ser parte de mi cociente. Entonces, el primer número siempre lo bajo. Ahora voy y multiplico este por este. En este caso, 1 por 2, que me da 2. ¿Dónde lo pongo? En la siguiente columna, o sea, debajo del 9. Y voy y hago la cuenta esa que estoy leyendo ahí. 9 más 2, 11. ¿Qué haces ahora? Todo lo mismo. Al que está acá, lo multiplicas por este, o sea, 11 por 2, 22, y lo pones en la siguiente columna. ¿Y ahora qué haces? Menos 2 más 22, que te da 20. 20 por 2, que te da 40,
y menos 4 más 40, que te da 36. Bueno, ¿cómo leo todo esto que me quedó acá? Se acostumbra a recuadrar el último número porque este número es el resto de la división. Es decir, que yo te puedo decir que la división entre estos dos polinomios no es entera, es decir, no son divisibles. ¿Por qué? Porque me dio de resto 36. Ahora, ¿qué son estos tres números que me quedaron acá? Son los coeficientes del polinomio cociente. ¿Qué dije? Son los números que acompañan a las x del polinomio que me da de resultado la división entre estos dos polinomios, sin haber hecho esa división tradicional feíta. O sea, que estos numeritos de acá van a ser mi cociente. ¿Y cómo lo armo? No son esos números así aislados, son los coeficientes. Esto tiene que ser un polinomio de un grado menos que mi polinomio original o mi polinomio dividendo. Es decir, como mi polinomio dividendo arrancó en x al cubo, esto va a arrancar en x cuadrada. Entonces yo voy a escribir una x cuadrada más 11x, porque esto está positivo, más 20, porque nuevamente está positivo. Y entonces, al aplicar la regla de Ruffini, dividí sin darme cuenta estos dos polinomios y me enteré que el resultado de la división, es decir, el cociente, es este, y que el resto es 36. Si lo ubico, porque no lo voy a hacer, porque no me gusta hacer la tradicional, si puedo hacer esta o esta. Si lo ubico en una división tradicional, lo que hice fue hacer esto. X al cubo más 9x cuadrado menos 2x menos 4, lo dividí por x menos 2, me terminó dando de resultado una x cuadrada más 11x más 20, y de resto 36. Esto hubiese pasado si yo lo hacía por la división tradicional. Obviamente prefiero, si es que el polinomio divisor encaja con las características, prefiero hacer Ruffini. Bien, una última cosa. Existe lo que se llama el teorema del resto. ¿Qué es el teorema del resto? Es una regla donde yo me puedo enterar el resto de una división que se puede hacer por Ruffini. Es decir, si yo quisiera saber solamente cuál es el resto de dividir estos dos polinomios, yo podría no haber aplicado Ruffini y haber aplicado el teorema del resto. ¿Cómo se aplica el teorema del resto? Una pavada. Como no voy a borrar esto para que después vean y verifiquemos que no es lo mismo. Si quiero saber entonces el teorema del resto, vamos a aplicarlo. Lo que hay que hacer es, en el polinomio dividendo, o sea en p de x, voy a especializar el polinomio que dije por el número opuesto de q de x. O sea, el número que le hace 0. A ver, ¿cuál es el número que le hace 0? Nosotros ya lo pensamos, es 2. Entonces, cuando aplico el teorema del resto, voy a especializar este polinomio con el número 2. ¿Qué significa? Miren, una fórmula, que voy a hacer t de 2. Es decir, voy a cambiar todas las x por 2 y voy a sacar el resultado. ¿Cuál es el resultado que me tiene que dar? 36. Entonces, el teorema del resto me permite encontrar el resto de una división que es factible de hacer por Ruffini. ¿Y cómo encuentro ese resto? Reemplazando por el número contrario del divisor, ¿en dónde? En mi polinomio dividendo. Bien, entonces arranco, cambio todas las x por 2. Recuerden por favor que si el número es negativo lo tengo que poner sí o sí entre paréntesis. Bien, en este caso es positivo, así que no hay necesidad. Me quedaría 2 al cubo, menos 2 por 2, más 9 por 2 al cuadrado, menos 4. Me quedo todo medio juntito. Ahí estamos. Bueno, hacemos la cuenta. 8 menos 4 más 9 por 4, que es 36, menos 4. Fíjense que 8 menos 4 es 0. Medio 36. Es decir, el teorema del resto me ayuda a verificar que esto que había realizado era correcto. Ahora, entonces, ¿cuál es la utilidad del teorema del resto? Que me entero el resto. Ahora, ¿para qué me sirve enterarme el resto? Me sirve para dos cosas. Una es ver si hice bien la división por Ruffini. Estoy inseguro, no tengo idea si lo hice bien, no me acuerdo de la regla, no me acuerdo si lo bajaba el número. Bueno, hago el teorema del resto y me tiene que dar el mismo resultado.
Y la otra utilidad que tiene el teorema del resto es decir lo siguiente, a ver, si me hubiese solamente preguntado si estos dos polinomios son divisibles, ¿a mí me interesa la información del cociente? No. Entonces, como solamente me interesaría la información del resto, puedo directamente aplicar el teorema del resto y me evito de hacer esto. Reitero, el teorema del resto solo es aplicable para divisiones en donde se puede aplicar fin. Si no, no me sirve el teorema del resto. Bueno, espero que les sirva y nos veremos en clase.